contar cómo manejar las relaciones trigonométricas en la circunferencia trigonométrica. Lo primero que tenemos que ver es cuáles son los segmentos representativos del seno y del coseno en la circunferencia trigonométrica. Mira, si trabajamos con un ángulo de primer cuadrante, que es un ángulo que se encuentra entre 0 y 90 grados, podemos decir que lo primero que tenés que hacer es determinar el punto que el radiovector define sobre la circunferencia. Y ese punto tiene coordenadas. Las coordenadas del punto son la coordenada X, que es esta que está acá en forma horizontal, y la coordenada Y, que la podemos marcar en el eje vertical. Entonces, si vos trabajás con este Y y este X, cuando pensamos en el ángulo azul, que es el ángulo alfa, podemos decir que hay un triángulo rectángulo asociado a esa situación. Entonces, si vos decís que el ángulo alfa es este, y acá estamos trabajando con un triángulo rectángulo, ese ángulo recto que tenemos acá nos habilita a aplicar las razones trigonométricas que define el ángulo agudo usando los catetos y la hipotenusa. ¿Lo ves? Entonces, trabajando con esto que está acá es la Y del punto. Y esto que está acá es la X. ¿Lo ves? Este es el radio que dijimos que mide 1. Por eso vamos a decir que la hipotenusa mide 1. El seno de alfa es cateto opuesto a alfa sobre hipotenusa. El cateto adyacente es X, el cateto opuesto es Y. Entonces voy a decir que es Y sobre la hipotenusa, que vale 1. Entonces esto es Y, porque es la medida de ese segmento. Y la medida de Y, podemos decir medida de Y, la medida de ese segmento representa el seno de alfa. O sea, en este caso, el seno de alfa está representado por este segmento que está aquí. Esto es el seno de alfa. ¿Lo ves? Voy a decir que si a este segmento lo llamo, acá pongo O, A, B, el segmento AB representa el seno del ángulo. Y me viene muy bien, porque este segmento AB, esto es el segmento AB, ese segmento va creciendo o decreciendo a medida que el ángulo baja o sube. Si yo estoy con un ángulo que tiene que ver con un ángulo agudo, un ángulo, por ejemplo, su seno es, defino el punto que interseca el radiovector con la circunferencia, y esta alturita es el seno. Fíjate que el seno, a medida que el ángulo se va acercando a 0, va siendo cada vez menor. Y cuando el ángulo llega a 0, vamos a suponer que el ángulo es la alturita es esta. O sea, cada vez es menor. Y vos vas a conseguir aplastar el radiovector sobre el eje X. Entonces, la ordenada del punto, que es la Y, va a ser 0 si estoy sobre el eje X. Por eso, cuando vos trabajás con 0 grados, o sea 0 radianes también, su seno es 0. A medida que el ángulo crece, el seno va creciendo hasta que cuando vos tenés un ángulo de 90 grados, o sea pi sobre 2,
El radio vector define este punto en la circunferencia y las coordenadas de este punto son 0, 1. Pero si nosotros habíamos dicho que el seno estaba representado por la y, esto que está acá es el seno de pi sobre 2. Por eso, cuando estamos en pi sobre 2, el seno vale 1. Y cuando estamos en 0 grados, el seno vale 0. De la misma manera, podemos trabajar con el coseno. Así que la idea es trabajar con el coseno como cateto adyacente sobre hipotenusa. El adyacente es la X, o sea, la abscisa de este punto. Es la X sobre la hipotenusa, que es 1. Por eso voy a decir que el segmento representativo del coseno es la base. Pero cuando vos estás llegando, por ejemplo, hacia 0, con este ángulo que está acá, el punto que define es este. Y el X, o sea, la abscisa, es mayor que la que tenías antes. O sea que cuando vos te vas acercando a 0 grados, el coseno aumenta hasta llegar a valer 1 en 0 grados. ¿Qué pasa cuando te vas a 90? Cada vez vale menos, menos, hasta valer 0 el coseno de pi sobre 2. Así hemos visto, de algún modo, cuáles son los valores de seno y coseno en 0 radianes y en pi sobre 2 radianes. Nosotros vamos a tratar de ubicar en una tabla el seno, el coseno y la tangente de ángulos notables. Los ángulos notables, seno de alfa, coseno de alfa y después pondremos tangente de alfa. Vamos a ver qué pasa con 0 grados. Vamos a ver qué pasa con los ángulos que están en los ejes primero. Después vamos a ver otros ángulos. Pero lo importante es que vamos a trabajar con 0 radianes, con pi sobre 2, con pi, con 3 medios de pi, que es 1 medio, 2 medios, 3 medios de pi, equivale a 270 grados, y 2pi. Dijimos que el seno de 0, que es la alturita, es 0. Y el coseno de 0 es 1. En pi sobre 2, como es la alturita, vale 1 el seno y el coseno, que es la base del triangulito, vale 0. Fíjate que cuando trabajás con la tangente, dado que hay ciertas relaciones trigonométricas entre seno, coseno y tangente que se pueden demostrar, entre ellas la relación que dice que la tangente de alfa es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa, podemos decir que la tangente de 0 radianes es seno sobre coseno. 0 dividido 1 es 0. Pero la problemática se da acá, en pi sobre 2, porque vos tenés 1 dividido 0 y no es posible realizar esta operación, ¿entendés? O sea que no existe la tangente de pi sobre 2. Después vamos a ver cómo se sigue manejando esto. Si trabajás con el segundo cuadrante, que es un ángulo que está entre 90 y 180, o sea, en radianes entre pi sobre 2 y pi, vas a pensar que el punto que define sobre la circunferencia el radio vector que giró hasta obtener el ángulo rojo es este. Entonces, voy a decir que este es el punto
Y las coordenadas son, esta es la y esa es la x, que también la puedo trabajar acá. Fíjate que estoy asociando un triángulo rectángulo, ¿te das cuenta? Ese triángulo rectángulo me ayuda un montón. Pero la idea es que si vos decís que este es el segmento representativo del seno, en este caso va a ser este el segmento representativo del seno. Siempre es la y, la medida de la ordenada del punto que interseca el radiovector con la circunferencia. Entonces, si yo tengo esto, fíjate qué pasa con la y en todos estos puntos. ¿Esta y es positiva o negativa? ¿Qué te parece? Esta y está aquí. ¿Es positiva o negativa? Es positiva. O sea, esto que está acá es el seno de este ángulo. Y a medida que yo voy creciendo con el ángulo, ponele acá, el punto es este y la alturita es esta. Cada vez es menor. Y cuando yo llegue a 180 grados, se va a aplastar el radiovector con el eje X y voy a tener una altura 0. Quiere decir que acá trabajo con valores positivos del seno. Acá voy a escribir que el seno es positivo en el segundo cuadrante. Positivo, estoy poniendo un más acá, ¿eh? Ya después te vas a dar cuenta de por qué identificamos esto. Y en 180 grados el seno vale 0. Acá voy a poner que el seno vale 0. En pi. El coseno es la x. La x que le corresponde al radiovector, al punto, a la punta del radiovector. Y este x cada vez parecería ser más grande, pero ¿es positivo o negativo este x? El x es este eje. Acá está el 0. Para este lado están los positivos. Y para este lado están los negativos. Por lo cual, ¿te das cuenta que este x es negativo? Por eso el coseno va a ser en este cuadrante negativo, porque es el segmento representativo del coseno. Esa abscisa, la medida de la abscisa. Por eso acá vamos a escribir coseno negativo en el segundo cuadrante. Acá yo voy a escribir segundo cuadrante. Segundo cuadrante. El segundo cuadrante es el cuadrante que tiene ángulos entre pi sobre 2 y pi. Mirá, cuando trabajás con el coseno, en este caso era 0 porque era la base del triangulito que no estaba. Y a medida que va creciendo, parecería que aumenta, pero en realidad aumenta en medida. Pero la idea es que es la abscisa el coseno. Entonces, si es la abscisa y acá es negativa, la abscisa es negativa, pero cada vez más grande hasta llegar aquí, que la medida es 1, pero la abscisa vale menos 1. ¿Por qué? Porque este punto que está acá tiene coordenadas menos 1, 0. Y el x, que es la abscisa, que es justamente lo que vale, vamos a sacarle los módulos acá, lo que vale en el primer cuadrante es la medida, pero en todos los otros cuadrantes, en realidad es la abscisa y la ordenada. Por eso acá, cuando vos trabajás con el coseno, en este cuadrante podés decir la medida, pero en este cuadrante, en realidad, es la abscisa y la ordenada. En todos los cuadrantes diremos que el seno y el coseno son la abscisa y la ordenada del punto que define el radiovector sobre la circunferencia. ¿A qué vamos con esto? Que cuando trabajás con pi, o sea 180 grados, el coseno es toda esta medida, pero negativa, porque la abscisa es menos 1. Por eso voy a decir que el coseno de pi es menos 1. Y la tangente, que es 0 sobre menos 1, es 0.
En el tercer cuadrante pasa lo mismo. Yo voy a trabajar con el seno, que es la alturita, pero a medida que voy rotando el ángulo, esa alturita parecería crecer. Pero esta medida sí es mayor, pero la abscisa, que es el I, que es justamente lo que yo voy a decir que es el seno, justamente es negativa. ¿Lo ves? Porque está hacia abajo. Entonces voy a decir que el seno en el tercer cuadrante, el seno es negativo. Voy a decir que el seno es negativo en el tercer cuadrante. Y cuando llegamos a 3 medios de pi, que es este valor, el seno tendría que ser todo esto. Pero como es negativo, es menos 1. Entonces, ponemos así. El coseno es la abscisa, y la abscisa cada vez se reduce más, y cuando el ángulo está acá, el punto que define sobre la circunferencia es un punto que tiene coordenadas 0, menos 1. Y el coseno es la x, y la x es 0. Por eso voy a decir que el coseno de 3 medios pi es 0. Y aquí estamos en la misma situación que acá, en donde la tangente no existe. Y si nos manejamos con el seno es negativo y el coseno también en el tercer cuadrante. ¿Te das cuenta por qué? Porque está sobre el eje x negativo. Por eso acá voy a decir que el coseno es negativo. Vamos acá, al cuarto cuadrante. Esto es tercer cuadrante. Tercer cuadrante. Y acá estamos teniendo el cuarto cuadrante. El cuarto cuadrante tiene que ver con ángulos entre 270 grados y 360, o sea, 3 medios de pi y 2 pi. 3 medios de pi y 2 pi. En el cuarto cuadrante yo voy a manejar el punto que define sobre la circunferencia y su alturita es el seno. El seno es negativo porque va hacia abajo. Entonces, en el cuarto cuadrante, el seno es negativo. El coseno es la abscisa, pero como está sobre el semieje positivo de las x, el coseno es positivo. ¿Cuánto vale acá? Lo mismo que vale en 0, porque el radio vector define un punto que tiene coordenadas 1, 0, igual que antes de comenzar a rotar. Por eso, las medidas de 2pi en seno, coseno y tangente coinciden con las medidas de 0. 0, 1 y 0. Y lo último que te quiero contar es esto, con respecto a la circunferencia trigonométrica. Si yo sé que el seno es positivo y el coseno es negativo, como la tangente es seno sobre coseno, más dividido menos es menos. La tangente es negativa. Acá, en el tercero, menos dividido menos es más. La tangente es positiva. En el tercer cuadrante. En el cuarto cuadrante, menos dividido más es menos. Entonces, la tangente es negativa. Y en el primer cuadrante no escribimos nada, porque son todos positivos. O sea, que si nosotros nos manejamos con ángulos de primer cuadrante, vamos a decir que el seno es positivo. El coseno es positivo y la tangente, más dividido más, es más. Tangente
positiva. Te voy a decir un truquito para que te acuerdes de los signos de las funciones trigonométricas. Es un truquito. Así como para acordarte de las definiciones de las razones trigonométricas, ¿te acordás de la palabra SOHCAHTOA? Para acordarte de los signos en los cuadrantes, vas a pensar en que este es el primer cuadrante, este es el segundo, tercero y cuarto cuadrante. Esta es la P de primer cuadrante, pero también es la P de positivas. Son todas positivas las funciones en el primer cuadrante. Fíjate, la P de positivas. La S es de segundo cuadrante. Esto es para acordarte, por favor, no es una explicación matemática, ¿está bien? Son tantos los conceptos que uno tiene que recordar que está bueno saber qué pasa con los signos en un vuelo de pájaro, nada más. Tenés que entender por qué, pero una vez que lo entendiste, lo recordás rápidamente. Esta S es de segundo cuadrante, pero también es de seno. Fíjate, el seno es positivo. Por eso vos vas a recordar que en el segundo cuadrante el seno es positivo. En el primer cuadrante son todas las funciones positivas. Y acá mismo vos entonces podrás seguir solo. ¿Por qué? La T es de tercer cuadrante, pero también es de tangente. La tangente en el tercer cuadrante es la única positiva. Y en el cuarto, la C es de cuarto cuadrante y también es de coseno. Fíjate que acá estoy con el cuarto cuadrante. El coseno es la única función positiva. De aquí, lo que vos ves es que hay estrategias para poder recordar qué ocurre con las funciones trigonométricas y asociarlo ahora con qué ocurre cuando el ángulo sigue rotando a partir de la circunferencia trigonométrica. Cuando el ángulo sigue rotando, si yo tengo, por ejemplo, un ángulo de 400 grados, ese ángulo de 400 grados va a ser 360 más 40. Y cuando vos te ubicás en 40 grados, te ubicás en un punto que también recorriste a los 40 y a los 400, y dando dos vueltas, que son 720 más 40, son 760, y te das cuenta que a medida que vas girando, vas repitiendo todos los valores de las funciones trigonométricas. Entonces, es como una periodicidad. Los valores del seno y del coseno y también de la tangente se siguen repitiendo. ¿Por qué? Porque cuando vas rotando, vas encontrando puntos de la circunferencia que vuelven a aparecer. Y entonces la ordenada va a ser lo mismo cuando vos estás en la primera vuelta o diste 5 vueltas y volvés a ese punto. ¿Te das cuenta por qué existe una periodicidad tanto en el seno, coseno y tangente? Que son funciones trigonométricas que vuelven a repetir sus valores. Es súper importante que vos te des cuenta aparte que el seno, cuando supera los 90 grados el ángulo, puede llegar a menos 1. 1, 0, menos 1, 0, 1 y así recorre valores entre menos 1 y 1. Lo mismo ocurre con el coseno, ¿lo ves? Por eso el seno y el coseno son funciones que adquieren valores entre menos 1 y 1. La tangente no.
La tangente puede tener valores mayores o menores, que es lo que dijimos antes. Mayores que 1, menores que 1, menores que -1, enormes, re pequeños. Eso ya lo vamos a ver.